En este vídeo vamos a mostraros fotos de los principales componentes electrónicos, la simbología de cada uno de ellos y explicaremos brevemente su función. Empezamos por las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan pequeñas fuentes de energía capaces de aportar una corriente continua y les llamamos pilas o baterías cuando son recargables. Se simbolizan de la siguiente manera. Si conectamos los dispositivos electrónicos directamente a la red eléctrica de nuestra casa, estaremos suministrando una corriente alterna de aproximadamente 230 voltios. Estos dispositivos utilizan corriente continua de bajo voltaje, por lo que necesitaremos transformar y rectificar la corriente. Los transformadores se encargan de disminuir la tensión que llega a los equipos y adaptarla a sus requisitos técnicos, normalmente una tensión de entre 6 y 12 voltios. Están formados por un núcleo ferromagnético y dos arrollamientos, uno primario que recibe una tensión elevada y otro secundario en el que tenemos una tensión menor. En este caso, estamos hablando de transformadores reductores, pero también podemos encontrar transformadores elevadores que aumentan la tensión a la salida. Se representan por este símbolo. Los rectificadores se encargan de transformar una corriente alterna en una corriente continua y están formados principalmente por un puente de diodos y un filtro. Se colocan siempre a continuación de los transformadores. Y este es uno de sus símbolos. Los elementos de maniobra son los encargados de controlar el encendido y apagado de los equipos. Vamos a distinguir 4 tipos. Los interruptores son los más utilizados y conocidos. Permiten encender y apagar un dispositivo y son capaces de permanecer en un estado fijo, esto es, encendidos o apagados, hasta que actuemos nuevamente sobre ellos. Un ejemplo es el interruptor de la luz. Pulsamos para encender y hasta que volvamos a pulsarlo, la luz permanece encendida. Los conmutadores son interruptores que permiten controlar un mismo circuito desde puntos distintos. Por ejemplo, cuando entras en tu habitación, enciendes la luz al lado de la puerta y la apagas al lado del cabecero de la cama. Si te fijas, estás controlando la misma bombilla desde dos puntos distintos. Lo que se utiliza en estos casos son los conmutadores, también llamados interruptores conmutados. Esto lo consiguen interconectando dos o más segmentos de una red eléctrica. Otra función del conmutador es activar distintos circuitos desde un mismo elemento de maniobra. En estas fotos se aprecia que estos conmutadores tienen varias posiciones, capaces de activar circuitos diferentes. Los pulsadores son los elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. El ejemplo más típico es un timbre clásico, que solo funciona mientras lo estamos pulsando. Cuando levantamos el dedo, deja de emitir sonido. Los pulsadores pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los normalmente abiertos permiten el paso de corriente mientras están pulsados, y los normalmente cerrados interrumpen el paso de corriente cuando se pulsan. El pulsador de la nevera es de este tipo. Solamente enciende la luz interior cuando la puerta deja de presionarlo. Un uso clásico de los pulsadores es como final de carrera. Son activados por las partes móviles de algún mecanismo y esto permite automatizar sistemas de forma sencilla. Por último, tenemos los relés. Son interruptores accionados por un electroimán. Tienen una bobina en su interior que cuando se conecta a una fuente de voltaje genera un campo magnético que atrae a una placa metálica y esta placa cierra un segundo circuito eléctrico. Cuando el campo magnético deja de actuar, la placa metálica se abre nuevamente gracias a un muelle. Su función principal es separar los circuitos de control que utilizan tensiones bajas de los circuitos de potencia que utilizan tensiones altas y peligrosas. El circuito de control es el que actúa sobre la bobina, generando el campo magnético en un relé. Vamos a tener diferentes posiciones. Unas serán normalmente abiertas y otras normalmente cerradas.
Vamos ahora con las resistencias. Estudiaremos 6 tipos: resistencias fijas, variables, LDR, NTC, PTC y VDR. Las resistencias fijas se oponen al paso de la corriente, ya que dificultan la circulación de electrones. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la intensidad que recorre un circuito. Por lo tanto, estas resistencias funcionan como protección de otros elementos, los cuales pueden estropearse cuando se someten a intensidades elevadas. Su valor se representa mediante 4 bandas de colores. Estas bandas nos indican el valor de la resistencia medido en ohmios. Las resistencias se representan mediante un cuadrado o un trazo en zigzag. Los potenciómetros son resistencias variables, es decir, podemos modificar su valor moviendo un elemento mecánico y pueden ser deslizantes o rotativos. El valor de la resistencia depende de la distancia del cursor a uno de los terminales. Su funcionamiento se basa en una pista de carbón u otro material muy resistivo, y cuanto mayor sea la longitud que tiene que atravesar la corriente, mayor será la resistencia que ofrece el potenciómetro. También se clasifican en lineales y logarítmicos, según cómo se modifique el valor de la resistencia en función de la longitud desplazada. Son muy empleados en el control de volumen y velocidad. Las LDR son resistencias cuyo valor óhmico depende de la cantidad de luz que recibe. Cuanta más luz recibe, menor es su resistencia. Funcionan como sensores de luz. Las resistencias NTC o de coeficiente negativo de temperatura son resistencias cuyo valor depende de la temperatura, de tal forma que si incrementamos la temperatura, su valor óhmico desciende. Fíjate que su símbolo lleva un signo negativo delante de la T. Las PTC o de coeficiente positivo de temperatura presentan un comportamiento contrario a las anteriores. Es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta también el valor de su resistencia. Constructivamente y también sus símbolos son muy parecidas a las NTC, pero fíjate que en este caso la T lleva delante un signo positivo. Como ya puedes imaginarte, estas resistencias y las NTC funcionan como sensores de temperatura. Por último, tenemos las resistencias VDR. En este caso, el valor óhmico depende de la tensión aplicada en sus extremos. Cuanto mayor es el voltaje, menor es la resistencia que ofrece. Por este motivo, funcionan como elementos de protección frente a picos elevados de tensión. Se colocan siempre en paralelo con los circuitos que deseamos proteger. Llega el turno de los condensadores. Los condensadores son elementos que almacenan una carga eléctrica cuando se someten a una diferencia de potencial. Cuando el voltaje desaparece, ceden al circuito las cargas acumuladas de forma muy rápida. Vamos a estudiar 3 tipos: condensadores de valor fijo, de valor variable y condensadores electrolíticos. Los condensadores de valor fijo están formados por 2 láminas metálicas, separadas por un medio aislante llamado dieléctrico. Si te fijas en la fórmula, verás que la carga almacenada es directamente proporcional a la tensión a la que está sometido y al valor de su capacitancia. Los condensadores variables tienen unas armaduras semicirculares, unas fijas y otras móviles. Al mover las armaduras móviles, hacemos variar la superficie enfrentada con las armaduras fijas y por lo tanto modificamos su capacitancia. Este es su símbolo. Los 2 condensadores que acabamos de ver no tienen polaridad, pero existe otro tipo de condensadores que sí la tienen. Son los condensadores electrolíticos. Estos condensadores tienen una patilla positiva y otra negativa, y en el circuito debemos conectar la patilla positiva con el positivo de la fuente y la patilla negativa con el negativo.
Las bobinas son componentes muy sencillos y fáciles de identificar. Son en esencia un hilo de cobre esmaltado enrollado. Al espacio interior que generan se le llama núcleo y pueden ser de núcleo al aire o de núcleo ferromagnético. Su función es transformar una corriente eléctrica en un campo magnético. Los diodos son pequeños componentes de encapsulado negro. Su función es permitir el paso de corriente solamente en un sentido. Tienen polaridad. Esto significa que tienen una patilla positiva a la que llamamos ánodo y otra negativa a la que llamamos cátodo. La patilla del cátodo se identifica en su encapsulado con una franja de color gris. Cuando conectamos el ánodo con el positivo de la fuente de voltaje y el cátodo con el negativo, estos elementos permiten el paso de la corriente eléctrica, pero si los conectamos de forma inversa, impiden la circulación de electrones y se comportan como un interruptor abierto. Los diodos Zener son un tipo especial de diodos que están diseñados para funcionar en polarización inversa. Una de sus características es que mantienen constante el voltaje entre sus extremos. Se utilizan como estabilizadores de tensión. Otro tipo de diodos son los diodos LED. Estos diodos emiten luz cuando se polarizan de forma directa, ánodo con el positivo de la pila y cátodo con el negativo. Si se conectan de forma inversa, no emiten luz y tampoco dejan pasar la corriente. El ánodo es la patilla larga. Estos diodos necesitan muy poca intensidad para funcionar y se utilizan como indicadores de encendido o avisos luminosos dentro de los paneles de control. Como ves en la imagen, los puedes encontrar de diferentes colores. Los diodos LED RGB podemos explicarlos diciendo que son 3 diodos en un único encapsulado. Uno rojo, red, otro verde, green y el tercero de color azul, blue. Tienen 4 patillas, una para cada color y otra común para los 3. La patilla común puede ser bien el ánodo o bien el cátodo. Es importante tener esto en cuenta a la hora de conectarlos a un circuito, porque solamente funcionan con polaridad directa. Con estos diodos podemos conseguir casi cualquier color. Al combinar los colores primarios, rojo, verde y azul de forma correcta, podemos obtener un amplio abanico de tonalidades, y esto lo podemos conseguir excitando 2 o más colores al mismo tiempo con distintas intensidades. Hay muchos tipos diferentes de transistores, cada uno con sus características propias, con sus ventajas e inconvenientes. La gran mayoría presenta un encapsulado negro de 3 patillas. Los más comunes son los de unión bipolar y los de efecto de campo, también llamados FET. Empezamos por los transistores bipolares. Se dividen en PNP y NPN. A sus patillas les llamamos emisor, base y colector. Para identificar cada patilla hay que ir a su hoja técnica, porque la colocación varía de un modelo a otro. Cuando aplicamos una pequeña intensidad a la base, la corriente que circula por el colector se multiplica por un factor de ganancia propio de cada transistor. Por ejemplo, si tenemos una corriente de base de 1 miliamperio y una ganancia de 200, en el colector tendremos una intensidad de 0,2 amperios, es decir, 200 veces mayor. Esto ocurre siempre que el transistor trabaje en zona activa, ya que estos elementos pueden trabajar en zona activa o en saturación. Los transistores FET también presentan 3 patillas, pero ahora las vamos a llamar puerta, fuente y drenaje. A diferencia de los bipolares, están controlados por voltaje y no por intensidad. Presentan una impedancia interna muy elevada, por lo que a través de ellos casi no circula corriente. Normalmente su ganancia es inferior a la de los transistores bipolares. Si te fijas en la simbología, vemos que tenemos 2 tipos, uno de canal N y otro de canal P. Siempre que veamos estos símbolos, estamos ante transistores MOSFET, los cuales son muy empleados en la industria electrónica.
Los circuitos integrados están diseñados para alojar millones de transistores y combinarlos entre sí para ejecutar diferentes funciones electrónicas. En esencia, es un circuito electrónico en miniatura. Se presentan en un encapsulado negro y con un número de patillas muy variable, dependiendo del modelo y de la función para la que fue diseñado. Estos elementos permiten miniaturizar los equipos electrónicos. Todos estos elementos tienen que estar conectados a una tensión e intensidad adecuada. Si sobrepasamos los valores dados por el fabricante o no se respeta la polaridad, estos componentes se pueden quemar o incluso explotar.